Hola, ¿qué tal? Soy Juan Pablo Palencia y estás viendo El Nerd del Trauma. En esta ocasión quiero platicar acerca de el fenómeno que se conoce como disociación. Ya he mencionado esta palabra varias veces en otros videos en mi canal y me parece importante expandirme en este tema, explayarme. Es un tema que siento muy cerca porque durante mucho tiempo he sufrido síntomas de disociación y además no lo sabía. Podría decir que me enteré hace no mucho de que sufría de esos síntomas. En este video no voy a ser tan científico como en otros videos en donde me he expresado de una manera, digamos que más científica, por el lenguaje y por presentar información fundamentada en otros estudios de gente que se dedica a esto de manera seria, a expertos, a profesionales, a investigadores, como el Dr. Stephen Porges o como el Dr. Peter Levine, a quienes ya he mencionado varias veces. En esta ocasión quiero hablar de la disociación de una manera un poco más personal y menos formal. Si tú buscas la palabra disociación en internet, seguramente te van a aparecer muchísimos resultados que tienen que ver con la psicología. La psicología ve a la disociación como un fenómeno mental. Específicamente el psicoanálisis identifica la disociación como un mecanismo de defensa, en el cual básicamente el yo acude a separarse, digamos que de su tronco principal, y a dividirse para protegerse de ciertas cosas. En este caso sería para protegerse de memorias traumáticas, que sobre todo tienen que ver con nuestra infancia. Pero es muy importante recordarte que toda la información que yo realmente comparto aquí no está basada en la psicología, no está basada en la psiquiatría, está más bien basada en el movimiento conocido como la nueva traumatología, que más bien identifica a la causa y a la resolución del sufrimiento humano como el trauma, y de hecho ve al trauma como una herida fisiológica que vive en la totalidad del organismo y no nada más en la mente. Como ya lo he mencionado muchas veces antes, el fundamento científico más importante de la nueva traumatología está basado principalmente en la teoría polivagal del Dr. Stephen Porges. Puedes entrar a este video para enterarte más sobre la teoría polivagal. Así que vamos a analizar qué es la disociación desde el punto de vista de la nueva traumatología y dándole un toque personal, porque como dije al principio del video, este es un tema que a mí me afecta de una manera muy cercana porque he sufrido mucho de síntomas de disociación. Cuando vivimos experiencias abrumadoras, sobre todo en nuestra infancia, incluso a veces desde el útero de nuestra madre, nuestro cuerpo guarda el impacto de esas experiencias traumáticas. Y ese impacto se queda congelado dentro del cuerpo porque no hubo una presencia empática que nos ayudara a restablecer nuestro estado normal de resiliencia. O sea que todas las sensaciones que en algún momento sentimos dentro de nuestro cuerpo cuando estábamos expuestos a estas situaciones abrumadoras, que puede ser diferentes tipos de abuso emocional, físico, sexual, que haya habido inconsistencias en la manera en la que nuestros padres nos criaron. No necesariamente el trauma tiene que ser por eventos súper catastróficos. El trauma también es generado por las cosas que no nos pudieron dar nuestros padres, muchas veces de manera inocente. Las inconsistencias en la presencia de nuestros padres cuando éramos pequeños pueden definir el rumbo entero de una persona en su vida adulta. Por supuesto que hay muchos casos en donde los padres realmente representan una amenaza muy obvia para el niño, cuando son violentos o cuando tienen muchos problemas de adicciones, pero cuando estos casos son así, de alguna manera en la cultura popular reconocemos que esos son eventos traumáticos, pero se nos podría estar escapando el impacto tremendo que tienen las pequeñas, sutiles inconsistencias de nuestros padres conforme crecemos.
El hecho de que un padre no pueda estar tan presente porque tiene que trabajar todo el tiempo, aunque sea un padre amoroso y dedicado y que se preocupa por su familia, esa ausencia tiene un impacto en el sistema nervioso del niño. Da igual si es el padre o la madre. Si hubo hermanos, las diferencias que hubo en la presencia de los padres con diferentes niños a diferentes edades. Y muchas veces incluso si se creció en un hogar ideal lleno de amor y de respeto y de consistencia, si el niño vivió, digamos, cirugías por alguna enfermedad, la cirugía puede ser un evento súper traumático para el cuerpo, para el sistema nervioso. Y como la medicina en la actualidad no está informada sobre el trauma, no implementan ningún tipo de contención emocional enfocada en el cuerpo cuando se realizan procesos quirúrgicos. Así que conforme pasa el tiempo, estas intensidades se quedan almacenadas en nuestro cuerpo. Y el mismo sistema nervioso que creó estas energías intensas para poner en marcha sus mecanismos de protección, de pelear, correr o inmovilizarse, está espantado de su propia creación, por decirlo de alguna manera, porque las sensaciones que corresponden a estos mecanismos de protección, junto con las emociones que se pudieron haber sentido en ese pasado abrumador, representan una amenaza. Por lo tanto, sería correcto decir que el individuo traumado está espantado de sí mismo, está espantado de su propio organismo, está espantado de sus sensaciones, está espantado de su cuerpo, está espantado de sus pensamientos. Y cuando estamos espantados de nosotros mismos, nuestro sistema nervioso autónomo recurre a activar de manera crónica nuestro mecanismo de inmovilización. Dicho de otra manera, estamos paralizados de miedo. Y sin embargo, no necesariamente estamos conscientes de que estamos paralizados de miedo. Tal vez ni siquiera estamos conscientes de que hay miedo guardado dentro de nuestro sistema. Porque el cerebro, como un mecanismo de protección extra, por decirlo así, se desconecta de la realidad somática, se desconecta de la realidad fisiológica, se desconecta de las sensaciones corporales, se desconecta de nuestra sensación de yo, se desconecta del momento presente, porque nuestro cuerpo no es seguro de habitar cuando todas estas intensidades están guardadas en los tejidos, en los huesos, en las células. O sea que sucede una disociación como manera de defendernos. Todo esto sucede de manera autónoma, inconsciente, automática. No tenemos un control directo sobre nuestro mecanismo de inmovilización. Por algo se llama sistema nervioso autónomo. O sea que toma decisiones de manera autónoma, independientemente de todo lo que nosotros pensemos de manera consciente o premeditada. Por lo tanto, los síntomas de disociación no son un defecto de carácter, no son un problema de personalidad, y no están ahí porque la persona quiera, están ahí por la sabiduría del cuerpo. Si estás sufriendo síntomas de disociación, eso significa que tu cuerpo funciona a la perfección. O sea que tu sistema nervioso está haciendo exactamente lo que tiene que hacer, que es defenderte de lo que resulta amenazante. Lo que pasa es que ese sistema nervioso, inocentemente, no se ha enterado de que las amenazas del pasado ya terminaron. Cree que siguen presentes porque el cuerpo sigue sintiendo las sensaciones que correspondían a esos eventos abrumadores. Entonces, de nuevo, tu sistema nervioso está espantado de sí mismo y le da la señal al cerebro de que no es seguro habitar este cuerpo. Y el cerebro se disocia, se separa. Y entonces cuando estoy disociado, realmente lo que sucede es que estoy desconectado de mi realidad corporal. Puedo sentirme literalmente alejado de mi cuerpo, como las personas que han sufrido un accidente y que muchas veces reportan que se vieron a sí mismos tirados sobre la banqueta o sobre la calle después de que los atropellaron o de que se cayeron de las escaleras. Tienen esta experiencia extracorporal, igual que otras personas que están en medio de una cirugía y que reportan verse a sí mismos y cómo su cuerpo está siendo manipulado por los doctores.
ese síntoma de disociación sería bastante extremo, pero sí existe. Hay síntomas que no son tan extremos, como tal vez sentirse un poco mareado, tener mucho sueño durante el día, sentirse muy cansado, sentir que uno no tiene suficiente energía, tener pensamientos agobiantes de tipo depresivo, sufrir de depresión. Podrías también estar experimentando síntomas más cercanos a la psicosis, a la esquizofrenia, tener alucinaciones, escuchar voces. De alguna manera lo que está sucediendo en estos casos es que al no poder habitar el cuerpo y no poder registrar y contener las sensaciones corporales de las que está espantado el sistema nervioso, entonces todo el foco de nuestra atención se aleja de nuestra realidad corporal y vive de manera predominante en la psique, en la mente. Y como la energía tiene que fluir a algún lugar y no está pudiendo ser administrada, sentida y disipada en el cuerpo, toda esa energía se puede convertir en representaciones mentales muy intensas y que más bien se parecen a los síntomas que experimenta la gente que tiene psicosis, que tiene alucinaciones, que escucha voces. Y es que en ese caso realmente el sistema nervioso está atrapado en un loop, en un feedback. Porque si está en el cuerpo, se espanta de las sensaciones. Y al disociarse para tratar de protegerse de las sensaciones, se vuelve a espantar porque la mente no puede evitar proyectar imágenes, pensamientos, historias que de alguna manera le den sentido a las sensaciones que están escondidas en el cuerpo. Por lo tanto, el sistema nervioso no logra escapar de sí mismo. Cuando va al cuerpo se espanta y cuando va a la mente se vuelve a espantar. Y todo el tiempo está tratando de escaparse de la experiencia que está viviendo de realidad porque es demasiado abrumadora. Y muchas veces los únicos lugares en los que encuentra seguridad es en ciertos hábitos. Por eso habemos muchas personas que sufrimos de adicción, por ejemplo, al celular. Muchos podemos manifestar adicción a la pornografía. Muchos podemos manifestar adicción a ciertos alimentos o tener una manera compulsiva de comer. Podemos manifestar adicción a las drogas. Y todas esas son maneras en las que el organismo está buscando escaparse de la realidad fisiológica que vive, escaparse de ese loop interminable en el que se espanta de las sensaciones corporales y luego al escaparse a la mente se espanta de la mente. Y entonces recurre a objetos, personas, comportamientos, manías para tratar de manejar la situación. Si estás sufriendo de alguno de estos síntomas de manera leve o de manera extrema, es importante que conozcas esta información y que sepas que lo que estás sufriendo no es tu culpa y no es un defecto de carácter, no es un problema en tu personalidad, no es falta de coraje, no es que tu mente esté rota, ni que haya un problema esencial en ti como ser humano. Yo no soy psicólogo, ni soy psiquiatra, ni soy un terapeuta profesional de ningún tipo, pero soy un ser humano y soy un paciente que ha sufrido de estos síntomas tanto de manera leve como de manera extrema. Y para poder ayudarme a mí mismo he tenido que profundizar en el tema y conocer las verdaderas causas. Y es importante que sepas que lo que te comparto aquí está influenciado por todo lo que he estudiado, pero también es mi opinión personal y no pretendo de ninguna manera insinuar que si ya estás teniendo un acompañamiento profesional de cualquier tipo, lo abandones, porque lo que yo te comparto no es reemplazo para ningún tipo de terapia. Y sin embargo pienso que es muy importante que consideres esta información y que sin abandonar lo que ya estés haciendo puedas empezar a probar un nuevo camino, de manera gradual y sin tomar decisiones a la ligera, sino informándote apropiadamente. Dicho eso, te voy a contar un poco sobre mi experiencia. Ya hablé bastante en mi primer video sobre la experiencia que tuve después de ingerir ayahuasca. Y no me quiero centrar realmente en el tema de la ayahuasca per se, pero quiero hablar de todos los fenómenos que viví, que realmente son síntomas de disociación. Durante mucho tiempo después de la ceremonia, sufrí de muchísimas alucinaciones durante todo el día. Escuchaba sonidos raros y escuchaba voces, escuchaba gritos en las noches, no podía dormir por esos gritos.
No podía ni siquiera salir al Oxxo a comprar algo, porque perdía noción de la realidad. Muchas veces durante el día incluso hasta perdía el equilibrio. No podía distinguir entre arriba, abajo, derecha, izquierda. No entendía los límites de mi cuerpo. Mi conciencia estaba completamente fragmentada y no podía reconocer en dónde estaba yo. Y era como si no me encontrara. Me veía en el espejo y veía unos ojos profundamente negros que no me pertenecían. Y esos han sido sin duda los meses más oscuros de mi vida entera. Pero eran todavía más oscuros porque yo no entendía lo que estaba pasando y nadie me sabía dar una explicación aterrizada. Hasta que, como lo conté en mi primer video, encontré a Peter Levine y encontré todo el trabajo que ha hecho alrededor del trauma y me hizo clic. Así que leí, vi videos y estudié con mucha profundidad de qué se trataba lo que Peter Levine estaba compartiendo y decidí tomar una sesión de la terapia que él inventó, que se llama experiencia somática y que he mencionado creo que en todos mis videos. Y te voy a contar un poquito cómo fue la primera sesión que tuve de experiencia somática. Normalmente cuando uno se acerca a una persona que le va a ofrecer un servicio de tipo sanación, uno puede experimentar mucha prisa por empezar a contarle a la persona qué es lo que está pasando, sobre todo en una situación de intensa desesperación como la que yo estaba viviendo, depositando absolutamente todas mis esperanzas en la persona que tenía enfrente de mí, que en este caso era a través del celular, porque siempre he tomado esta terapia de manera online. Así que con ese ánimo de desesperación empecé a contarle a la terapeuta mi historia, todo lo que me había sucedido y todo lo que estaba viendo y sufriendo, y me escuchó muy atentamente, pero en algún momento me hizo la invitación, muy amablemente, de detener mi verborrea y empezar a ponerle atención a mi cuerpo. Y específicamente me llevó a través de un viaje que en experiencia somática se conoce como recursar. Recursar se refiere a escanear el cuerpo para encontrar puntos en donde las sensaciones no son amenazantes o no son tan intensas o tan dolorosas como tal vez sí lo son en el resto del cuerpo. En una situación tan extrema como en la que me encontraba yo, era muy difícil encontrar alguna parte en mi cuerpo que no sintiera que estaba sufriendo, pero con un poco de ánimo y de contención de la terapeuta, logré empezar a darme cuenta de que sí había espacios, aunque fueran diminutos, en los que realmente no estaba mi cuerpo sufriendo. Y si no recuerdo mal, los primeros espacios de mi cuerpo que pude sentir, sin sentirme abrumado por ellos, fueron las plantas de mis pies. Y la terapeuta, al notar que incluso mi tono de voz había cambiado, porque había encontrado un espacio sutil en el que me sentía, digamos que menos amenazado, que eran mis pies, pues me animó a permanecer consciente de ese lugar. Y sin embargo era muy difícil mantener mi atención ahí porque naturalmente mi mente quería ponerle atención a todo lo horrible que estaba sucediendo alrededor. Mi mente quería ponerle atención a las visiones que estaba teniendo, a las alucinaciones, a los gritos que escuchaba, al dolor intenso que sentía en muchas partes de mi cuerpo, a la ansiedad, al corazón palpitando. Mi sistema nervioso autónomo estaba tratando de detectar la amenaza por todos lados, porque había amenaza por todos lados. Y era muy difícil enfocarme. Y sin embargo, con la ayuda de la terapeuta, logré permanecer un poco más consciente de las plantas de mis pies, en donde realmente no estaba sucediendo nada tan atemorizante. Y ese poquito tiempo en el que pude estar presente con mis pies representó una transformación gigantesca, porque generalmente cuando puedes detectar un espacio de tu cuerpo que no se sienta tan mal como el resto tal vez, esa sensación se expande. O sea que yo de pronto me di cuenta de que ya no solo eran mis pies los que se sentían relativamente bien, sino que la sensación se había expandido y ahora me daba cuenta de que mis piernas, por ejemplo, no se sentían tan agobiadas por el resto de la experiencia. Y poco a poco se fue formando un mapa
de conexiones entre las sensaciones más seguras o menos amenazantes que existían en mi cuerpo. Y eso fue creando justamente un recurso para que conforme avanzara el tiempo de la terapia, yo pudiera empezar a sentir otras partes de mi cuerpo que sí eran un poco más amenazantes, pero que no me sintiera completamente absorbido por esa experiencia, porque ya tenía otra porción de mi cuerpo presente que no se sentía tan agobiada. Y con la ayuda de la terapeuta pude empezar a cambiar el enfoque de mi atención a los espacios de mi cuerpo en donde me sentía recursado y relativamente seguro, y otras porciones de mi cuerpo en donde había un sufrimiento brutal, pero ya no me sentía tan profundamente agobiado como al principio. De hecho, empezó a brotar en mí más bien una curiosidad por decir, tal vez esto no está tan de la fregada como yo creo, porque hay otras porciones de mi cuerpo que de alguna manera contradicen la horrible experiencia que estoy teniendo en otras porciones de mi cuerpo o en mi mente, por todas las visiones y las alucinaciones y los gritos que escuchaba. Así que avanzó el tiempo de la terapia y mi curiosidad fue aumentando, lo que me llevó a estar súper presente de repente con mi experiencia. Y cuando ya no me sentía tan abrumado, mi cuerpo solito me empezó a presentar ciertas sensaciones. En esta terapia, por ejemplo, recuerdo que los gritos empezaron a ser más presentes y noté que tenía unas sensaciones un poco intensas del lado derecho de mi cabeza, cerca de mi oreja, y sentía cómo me vibraba y cómo los gritos se acercaban más y más. Yo le compartía a la terapeuta que escuchaba estos gritos, y ella, de una manera bastante relajada, me animaba a permanecer consciente de esos gritos sin dejar de ponerle atención a mis recursos, a las partes de mi cuerpo que se sentían relativamente seguras, además de asegurarme que estaba presente conmigo y por lo tanto ayudándome a no sentirme tan abrumado por la experiencia de los gritos, hasta que los gritos se acercaron lo suficiente y mi cuerpo me mostró un impulso, un movimiento que se sentía que quería brotar, y que la terapeuta, al notarlo, me siguió animando para poder completar ese movimiento, que en este caso fue mi brazo empujando hacia adelante, y que mientras sucedía me empezaron a llegar imágenes, recuerdos de un episodio que sucedió en mi infancia, en el que mi hermano mayor me estaba regañando con gritos por un incidente que había sucedido. Y recuerdo verme a mí mismo pequeño, espantado, sin entender realmente qué es lo que está sucediendo, escuchando esos gritos. Y de alguna manera mi brazo lo que estaba intentando de hacer era de alejar esa experiencia, alejar a esos gritos, alejar esa violencia que yo percibía en ese momento y que me abrumaba y que me espantaba. Y cuando sentí que mi brazo terminó ese movimiento, regresó naturalmente a su posición y los gritos inmediatamente cesaron. Me sentía muy cansado, pero desde ese momento me di cuenta de que siempre tengo disponibles espacios de mi cuerpo, aunque sean diminutos, que no están sufriendo la misma experiencia que el resto del cuerpo. Y eso a veces puede ser el pulgar, y eso a veces puede ser un codo, eso a veces puede ser una rodilla, una planta del pie o la palma de una mano. De hecho, te quiero invitar a que hagas este ejercicio, incluso tú solo por tu cuenta, tú sola por tu cuenta. Durante el día, comienza a ponerle atención a las sensaciones de tu cuerpo y busca lugares en donde las sensaciones sean diferentes. Tal vez hay espacios de tu cuerpo en los que no hay dolor cuando en el resto del cuerpo sí lo hay. Tal vez hay espacios de tu cuerpo en donde no hay tanto estrés como en el resto del cuerpo. Y aunque sea la parte más diminuta, trata de mantener tu atención ahí y simplemente nota con curiosidad qué sucede. ¿Y qué tiene que ver esto con la disociación? Pues que si la disociación es un fenómeno provocado por la eficiencia de nuestro mecanismo de protección, de la inmovilización,
porque interpreta que habitar nuestro cuerpo es amenazante, porque hay un chingo de sensaciones incómodas o profundamente dolorosas. Pues comenzar a armar un mapa de sensaciones relativamente positivas, que pueden ser, aunque sea sutilmente, diferentes a las otras. Le empezamos a informar al sistema nervioso de que hay un mundo nuevo dentro del cuerpo, que no es tan amenazante. Y si hacemos esto de manera consistente, nuestro organismo va a empezar a ganar capacidad para sentir cosas más intensas sin abrumarse, y para que el mismo cuerpo te empiece a mostrar todos los movimientos, micromovimientos, tensiones, sonidos, sensaciones que necesita experimentar para completar ciertos mecanismos que no pudo completar en el pasado y que ahora, gracias a tu conciencia y a tu curiosidad y a tu expansión en tus sensaciones corporales, le empiezas a brindar el espacio para hacerlo. Y este es un proceso que debe de convertirse realmente en un estilo de vida. Ayuda muchísimo conectar con un terapeuta profesional que te ayude a recursar y que te ayude a completar estos movimientos. Pero si tú extrapolas lo que sucede en las sesiones al resto de tu vida, tu capacidad va a seguir creciendo con el tiempo. Este ha sido mi caso. He tomado muchas sesiones de experiencia somática. Me he educado al respecto del tema por mi cuenta, leyendo y viendo videos de los expertos. Y he puesto en práctica, yo solito, junto con mi curiosidad y con mi pasión, todo lo que he aprendido, tanto en las sesiones como en la teoría que he estudiado. Y he notado cómo mi organismo sigue creando resiliencia por dentro. Y sigo encontrando grandes ventanas de tolerancia que aparecen en mi vida y a través de las cuales puedo sentir sensaciones muy intensas. Incluso he vuelto a tener ciertas alucinaciones, he vuelto a tener experiencias que son bastante parecidas a lo que experimenté en esta crisis horrible que sufrí después de la ayahuasca. Pero esta vez puedo acceder a todos mis recursos corporales, somáticos, y la experiencia ya no me abruma como me abrumaba antes. Y esto no significa que no sufra. Esto solo significa que cuando hay sufrimiento, esa no es la totalidad de mi experiencia. Siempre hay sensaciones que contradicen al sufrimiento, aunque sea solamente el pulgar o la palma de mi mano. Y eso muchas veces puede ser suficiente para salvar la vida y para no perder la fe y para no perder la esperanza de que si somos consistentes con este trabajo, podemos salir de los estados de disociación poco a poco y recuperar, o muchas veces por primera vez en la vida experimentar lo que es vivir habitando el maravilloso cuerpo que la madre naturaleza nos dio. Y yo, como alguien que ha sufrido mucho de disociación y de muchas otras cosas, sentir el poder que poco a poco ha brotado de mis entrañas, gracias a que he podido habitar de manera más frecuente la totalidad de mi cuerpo, es una experiencia que me sobrepasa de manera positiva. Es una experiencia que no puedo comparar ni con las cosas más bellas que he vivido por años, relacionadas a la espiritualidad y a la iluminación y demás. Nada se compara a la experiencia de habitar de verdad la totalidad del cuerpo. Así que te repito, si sufres o conoces a alguien que sufre de estos síntomas de disociación, tanto de manera leve como de manera extrema, sigue por favor educándote con todos los videos que yo comparto, pero también leyendo y viendo los videos de los profesionales de la nueva traumatología. En la descripción de este video voy a dejar algunos links para que puedas tú también hacer un tour, como en su momento yo lo hice y lo sigo haciendo, para seguir aprendiendo y actualizándome e inspirándome para continuar con este trabajo maravilloso que me ha cambiado la vida para siempre. Tal vez durante este video hayas notado
que mi semblante o mi tono de voz son un poco diferentes. Y eso es porque en este momento son pasaditas las 12 de la noche. Y hoy trabajé mucho, así que mi cuerpo está bastante cansado. Pero tenía muchas ganas de hacer este video. Y de hecho lo estoy disfrutando mucho porque es bastante empoderador poder hablar de esta experiencia, incluso estando cansado, en un momento en el que sería adecuado para mí disociarme. Y sin embargo estoy presente en mi cuerpo, con todo y las sensaciones incómodas de estar cansado, de sentir que mi voz está un poco ronca. Y eso sin duda se lo tengo que atribuir a la consistencia del trabajo que he hecho con mi cuerpo durante todo este tiempo. Como siempre, muchas gracias por estar aquí. Gracias por tus comentarios, tus preguntas, tus dudas. Siempre me tomo el tiempo para contestar todo lo que me escriben. Aquí estoy presente. Soy Juan Pablo Palencia. Soy el nerd del trauma. Y nos vemos en el próximo video. Chao.